Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Necesitamos encontrar el área sombreada de esta figura. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer para solucionar este ejercicio es sacar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo porque aquí hay un cuadrado pues que me dice que estas dos líneas tienen un ángulo recto. Muy bien, entonces podemos utilizar Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado sumados. Entonces este cateto de aquí es 12. Vamos a dejar esto escrito solo como números, sin las unidades. Al final ponemos las unidades. Entonces son los dos catetos pues al cuadrado. El primer cateto al cuadrado pues sería 12 al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado serían 5 al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, que es 144, más 5 al cuadrado, que es 25. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa es igual a 144 más 25, pues esto es la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 pues es 13. Fantástico, ya tenemos lo que mide este lado de aquí, que es la hipotenusa, mide 13 metros. Muy bien, entonces esto mide 13 metros. Fantástico. Vamos a encerrar en un cuadrado, bueno, en un rectángulo, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente pues voy a borrar esta área que está aquí sombreada y al final la devolveremos. Listo. Aquí hay un punto que es el punto medio del semicírculo que está inscrito en el triángulo rectángulo. Entonces podemos trazar una línea desde el centro de este semicírculo hasta la tangente, que es esta línea de aquí, donde se une la hipotenusa y el semicírculo. Es un punto tangente, es decir, aquí este punto es un punto tangente. Por lo tanto podemos unir aquí, desde aquí hasta el punto tangente. Listo. Y esto de aquí pues viene a ser el radio de nuestro semicírculo. Muy bien, por aquí tenemos pues una línea que es tangente al semicírculo, y esta línea de acá también es tangente al semicírculo. Y fíjense lo que pasa aquí, que cuando dos líneas son tangentes a un círculo, vamos a poner como un ejemplo aquí, ¿listo? Digamos que esto es un círculo, ¿no? Y cruzamos una línea así y otra línea así. Entonces estos dos puntos son tangentes y por lo tanto esta distancia de aquí, que le vamos a llamar X, también va a ser igual a esta distancia de acá. Por lo tanto aquí esta distancia de aquí va a ser igual a esta distancia desde aquí hasta acá. Muy bien, entonces como sabemos que aquí mide 5 metros, acá también va a medir 5 metros. Y como sabemos que toda la hipotenusa mide 13 metros, si aquí mide 5, acá debe medir 8 metros lógicamente, para que sumados me den 13. Listo. Ahora fíjense que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Y tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos un triángulo rectángulo grande. Y estos dos triángulos son semejantes. Vamos a ver por qué. Si ponemos por aquí que este ángulo de aquí es el ángulo alfa y este ángulo de acá es el ángulo beta, entonces fíjense, tenemos que alfa más beta más 90 grados son igual a 180 grados, porque la suma de todos los ángulos de un triángulo debe darme 180 grados. Entonces eso vamos a anotar por aquí. Alfa más 90 grados más beta, eso es igual a 180 grados. Fantástico, ¿no? Entonces vamos a ver el triángulo pequeño que se nos forma aquí. Tenemos alfa, tenemos los 90 grados. Entonces, ¿qué nos falta para tener los 180 grados? Nos falta un ángulo beta. Entonces, por lo tanto, este de aquí va a ser un ángulo beta. Listo. Entonces, esta sería la relación, ¿no? Y ya sabemos que esto de aquí son triángulos semejantes. Este triángulo de aquí es semejante al triángulo grande. Por lo tanto, podemos hacer una relación directa de sus catetos. La relación entonces va a ser de este lado del triángulo con este lado de acá. Entonces R es a 8 metros, vamos a dejarlo escrito solo como números, y esto va a ser igual a
cuál será el lado del triángulo que corresponde, de este triángulo pequeño que corresponde al triángulo grande. Fíjense, este lado es el lado que comunica los 90 grados con el ángulo beta. Y vamos a ver en el triángulo grande. Aquí tenemos los 90 grados y aquí el ángulo beta. Entonces, este lado va a ser correspondiente a este lado de aquí. Entonces me queda 5 aquí sobre. ¿Y a dónde nos corresponde? Pues este lado de acá, que sería este lado de aquí del triángulo pequeño. Bueno, pues es el lado que comunica los 90 grados con el ángulo alfa. Y aquí está comunicando el ángulo de 90 grados con el ángulo alfa, por lo tanto es 12 aquí. Muy bien, ya teniendo esto ya podemos saber el radio pues de nuestro triángulo. Vamos a pasar o vamos a dejar este 8 en el otro lado y nos queda 5 por 8 sobre 12, ¿no? La cuarta de 12 es 3 y la cuarta de 8 es 2. Y nos queda 5 por 2 que es 10 tercios. ¿10 tercios de qué? Pues esto, como estábamos hablando de metros, pues son metros. Muy bien, ya teniendo el radio pues de nuestro semicírculo, pues es muy sencillo encontrar el área sombreada. Vamos a devolver el área sombreada. Listo, entonces tenemos que el área de un semicírculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo. Como estamos hablando de la mitad de un círculo, pues entonces va dividido para 2. Nos queda entonces que el área del semicírculo va a ser igual a pi. El radio, ¿cuánto mide? Nos mide 10 tercios. 10 tercios. Muy bien. De metros, y esto metros, y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre 2. Muy bien. Entonces tenemos que el área del semicírculo va a ser igual. Por aquí tenemos 10 al cuadrado que me da 100 y 3 al cuadrado que me da 9. Entonces me queda 100 pi novenos. Y este 9 que me va a quedar acá abajo, pues lo puedo multiplicar por el 2. Entonces nos va a quedar 9 por 2. O lo podría multiplicar o lo podría dejar así, ¿no? Entonces todo esto van a ser metros al cuadrado. Fantástico. Y ya casi hemos llegado a la solución. Por aquí simplificamos, pues vamos a sacar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 100 es 50. Y ya no podemos hacer más. Por lo tanto, pues el área del semicírculo va a ser igual a 50 novenos de pi y todo esto metros al cuadrado. Listo, tenemos por aquí ya la solución de nuestro ejercicio. Increíble, tenemos la solución ya del área sombreada del círculo. Si nosotros ponemos esto pues en la calculadora, nos va a dar un resultado. Por aquí lo voy a poner, que el área del semicírculo va a ser igual a 17,45 metros al cuadrado. Fantástico, esta es la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada son 17,45 metros al cuadrado. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.